Iniciamos el debate en Razón de Estado. Vamos a discutir, a platicar, a analizar los retos del nuevo gobierno. Y para ello contamos con tres panelistas. Philip Chicola, director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo. Mario Young, director de proyección de CACIF. Y Edgar Ortiz, director del área legal de Fundación Libertad y Desarrollo. A los tres, muchas gracias. El presidente Giammattei dio un discurso bastante emotivo el día de ayer. ¿Qué podemos esperar de este gobierno, de los próximos 4 años para Guatemala, en base a ese discurso? Edgar, empezamos contigo. Bueno, yo creo que varias cosas. El discurso suyo fue emotivo, como bien lo decías. Fue un discurso lleno de promesas, de motivación, de emoción, etcétera. Pero creo que hay varias cosas rescatables, digamos, más de fondo que uno puede tomar en consideración. En primer lugar, a mí me gustó mucho que hablara de la desnutrición infantil. Creo que la desnutrición crónica es uno de los retos más importantes y creo que él hizo un énfasis especial en la desnutrición. Dijo que era un tema personal. Que era un tema personal, pero creo que sí le dedicó una parte importante al discurso. Creo que eso podría ser una línea de su gobierno, sobre todo porque además todos los faroles sobre Guatemala pues rescatan mucho el tema. Luego habló mucho en materia de seguridad. Quizás ahí no me gustó tanto su enfoque de mano dura, entre comillas, sobre las pandillas, pero creo que va a ser sin duda alguna uno de los puntos que él vaya a destacar. No sé si declararlos terroristas sea realmente la solución viable, pero por lo menos sabemos que va a ser un tema importante. En tercer lugar, creo que va a ser un gobierno con énfasis en agenda económica. Creo que eso es muy importante porque Guatemala experimenta un crecimiento muy mediocre y me parece que ese debería ser el principal enfoque junto con seguridad del gobierno que entra. Y por último, quizás nada más destaco como cola a mi intervención, que al final de su discurso me gustó que le haya dicho a los mandatarios de Centroamérica, unámonos, es momento de pensar en grande, y aprovechando que están acá, dar un espaldarazo a la integración, potenciarla, mejorarla, porque sabemos que si bien ha habido avances muy importantes, pues también es verdad que se pueden hacer avances mucho más grandes en materia de integración y que serían muy importantes, tomando en cuenta que una de las válvulas de escape, que es la migración, ya no está tan fácil, ¿no? Hemos visto que sí se ha reducido la migración, las políticas de Trump sí han sido un disuasivo, entonces queda más bien preguntarse qué se puede hacer como región. Philip, el presidente Giammattei lo dijo muchas veces, haciendo un llamado a la unidad de Guatemala. Y decía, dejemos atrás la división, las rencillas y unámonos para construir un país. Es un mensaje importante dado lo que hemos vivido en Guatemala en los últimos 4 años y cómo se puede concretar. Bueno, yo creo que tal vez no lo profundizó en el discurso del día de ayer, pero en la campaña, en el plan de gobierno y en algunos comunicados o comunicaciones después de la victoria electoral, creo que el presidente Giammattei en su momento habló de cómo materializar un poco la idea de la unidad y es la idea de convocar una especie de diálogo nacional, un gran consejo nacional. ¿De qué deviene todo esto? Bueno, yo creo que desde el 2015 a la fecha, pues es más que evidente que la sociedad guatemalteca se polarizó. Esa polarización en su momento impidió que se generaran acuerdos sobre grandes reformas institucionales, por ejemplo, el modelo electoral, sector justicia, administración del Estado, y del 2017 a la fecha, pues terminó generando más que polarización, un enfrentamiento entre diferentes visiones de país. Creo que un punto de partida para volver a reconstruir el tejido social es conseguir que los actores se sienten a la mesa. Entonces, un ejercicio de diálogo, vean, el diálogo aquí en Guatemala siempre que sale a luz pública, hay quienes lo critican porque dicen que en Guatemala ha habido N cantidad de diálogos desde la apertura democrática. Pero la clave de un ejercicio de esta naturaleza es que la mejor forma de superar la desconfianza, la animadversión y el conflicto que se pudo haber generado en los últimos años entre diferentes sectores, grupos políticos y demás, es volver a reconstruir la confianza. Y la confianza se reconstruye sentándose a la mesa a discutir grandes temas de país. Yo no sé si estamos listos todavía para llegar a acuerdos o consensos, porque creo que las rencillas todavía están muy recientes, pero sí apuntalar o generar una estrategia en aras de reducir esa polarización creo que es importante, porque de lo contrario, la experiencia reciente y de los últimos 30 años en Guatemala ha evidenciado que sin búsqueda de consensos aquí no pasa nada.
que ninguna reforma se encamina, no hay acuerdos y de esa forma pues nunca salimos adelante como país en los grandes temas. Mario, y precisamente el tema de la reforma del Estado. El presidente Yamatei habló sobre la ley de servicio civil y habló sobre varias iniciativas de ley que iba a presentar al Congreso. ¿Cómo puede hacer viable, dado el Congreso fraccionado que se tiene, y cómo unir todas las piezas también con sociedad civil, que era lo que mencionaba Philip? Pues tal vez ahí es la parte que yo percibo que el presidente tiene un reto más grande, que es en el Congreso, digamos, cómo él va a empujar tener 105 votos. Digamos, ayer la discusión era, ¿van a elegir junta directiva o no van a elegir junta directiva? Y el tema era porque cómo se van a llegar a los 81 votos. Tenemos 19 bancadas en este momento y eso va a tener un montón de efectos dentro del Congreso. Lo interesante es que por lo menos es un termómetro para ver que en cierta situación se pueden llegar a esos 81 votos, variando, ¿no? Pero estamos hablando con el tema de reforma institucional de 105 votos. Entonces estamos hablando que ahí por lo menos habría que considerar las otras bancadas que se sumaron a la iniciativa de la UNE o la misma UNE. Y como menciona Philip, también hay que ir sanando un poco el tema de polarización social que ya se esparció en un momento en las instituciones y el conflicto que ahí hubo. Entonces, creo yo que el presidente en todo caso, primero tiene que ir midiendo con temas de reformas de seguridad que requieren menos votos, 81 votos en este primer año, e ir viendo cómo van sanando otros espacios para ir generando otra inercia que tal vez ayude a conformar los acuerdos de 105 votos, que de por sí van a ser, si era difícil antes con bancadas grandes, en otros gobiernos va a costar más con los 19 bancadas. ¿Cómo precisamente impulsar una agenda en el Congreso? Porque vimos a un presidente que pretende o desea tener iniciativas de ley que se presenten en el Congreso como parte pues, de su plan de trabajo. Yo lo que siento que el reto de Yamatei va a ser cómo cohesionar en términos de narrativa al Congreso. Digamos que lo de ayer fue una negociación un poco más terrenal, ¿verdad? Porque era la junta directiva. Entonces yo creo que es un buen parámetro de los consensos que puede haber en el Congreso, pero no creo que sea la muestra definitiva de una alianza permanente. Estamos hablando de una alianza de 13 bancadas y la oposición tiene 9 bancadas, o sea, la fragmentación sigue estando ahí. Ahora, bancadas que incluso votaron divididas, sí, unas de un lado, otras del ejemplo, otro. Bien es un partido dividido en dos, PAN es un partido dividido en dos, la UNE se le fue 5 o 6 diputados, entonces ahí hay un poquito de retos a la hora de encajar las piezas y como digo, junta directiva es una cosa, ahí hay una negociación directa. No sé si te va a servir para otro tipo de cosas. Ahora, yo creo que Yamatei puede ir encontrando la clave y hemos visto que es una, digamos, narrativa que funciona, una fórmula que funciona. Si vemos más o menos la conformación del Congreso, sí hay una mayoría de diputados conservadores, entre comillas. Yo sé que no hay ideologías en este país tan marcadas, pero más o menos hay una mayoría conservadora. Si él logra articular un mensaje conservador, digamos, consistentemente bien planteado, podría ser ese elemento aglutinador entre bancadas. Y a lo mejor ahí podría él, si no tiene esos 82 votos que hubo ayer, puede tener 70 votos e ir sumando algunas bancadas que pueden servir como bisagra, como que, por ejemplo, creo que podrían sumarse a su causa. Estoy seguro que creo quizás no votó en la junta directiva de ayer, pero si fuese una propuesta de reforma económica, a lo mejor son votos que vienen hacia él. Entonces, creo que va a estar en términos de narrativa la capacidad que él tenga de plantear esa cuestión, sobre todo porque es un poco fácil plantear una dicotomía cuando tu principal oposición es la UNE. Es más fácil plantearlo en términos, mira, esta es la izquierda que quiere tomar el control, yo defiendo los valores tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás por ahí pueda ser la fórmula. Philip, aparte de la complejidad del Congreso está también los recursos. Y el gobierno recibe una recaudación fiscal que es de las más bajas en los últimos 25 años. Es decir, pareciera que el modelo de la SAT o se agotó o hay que hacerle alguna reforma, pero ciertamente encuentra pocos recursos. ¿Cómo enfrentar los retos con, digamos, un Estado relativamente pequeño, dada la historia del país en los últimos 5 años? Bueno, el presidente Yamatei, cuando se le hacían las preguntas en campaña sobre este tema, fue muy claro y explícito en decir que no tienen los planes una reforma fiscal. Eso implica que aumento de tasas no va a haber, o sea, quitémoslo de la mesa automáticamente. ¿Esto qué opciones deja? Bueno, una de dos. O apostar por dinamizar la economía y que con una economía más dinamizada, pujante, se generen más ingresos, o apostar a fortalecer la gestión y la recaudación administrativa dentro de la SAT. Pareciera que en el corto plazo, a lo que están apostando las autoridades del Ministerio de Finanzas va a ser este segundo eje.
cómo fortalecer la capacidad administrativa de SAT. Esto implica, por ejemplo, entrar a fortalecer la recaudación en aduanas, implica también tomar control efectivo de los puertos, implica también fortalecer los mecanismos de control sobre la recaudación del impuesto al valor agregado. Pareciera que estas son las alternativas que tienen el corto plazo para por lo menos generar flujo de caja en el primer, segundo año, a la espera que las políticas económicas generen resultados de dinamizar la economía y que eso, digamos, genere por efecto bola de nieve mayor ingreso. Ese pareciera que es su plan. Hay, por ejemplo, otras alternativas. Combatir la informalidad o promover, mejor dicho, incentivar que sectores de la informalidad se incorporen a la economía formal. Bueno, eso es una alternativa, pero que tomaría tiempo. Es decir, creo que en el corto plazo la apuesta tiene que ir por fortalecer la administración tributaria y tratar de llenar esos agujeros en los espacios en donde todos sabemos que se genera mucha defraudación. Ahora, Mario, también hablaba el presidente Yamatei de hacer una reforma educativa, y lo dijo así: posiblemente sea de los pocos gobiernos que se lance precisamente a hablar de una reforma educativa, porque regularmente se habla de tener mayor cobertura, de indicadores que son muy generales, pero pareciera que el tono es: miren, queremos transformar el sistema educativo. Eso implica, obviamente, enfrentarse a un sindicato que es, sabemos, muy poderoso y que ha pactado con cada uno de los gobiernos de este país. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es posible? ¿Podría enfrentar realmente la resistencia de un sindicato que es muy poderoso? Hay que ver que lo interesante del discurso de ayer fue que se centró con mucha energía en dos temas, que fue seguridad y educación. O sea, de verdad hubo energía y hubo propuesta factible de verlo. Y cuando vemos el plan de gobierno también del partido, digamos, habla de la reforma educativa, habla de un bono y habla de otros temas ahí. Entonces, y no ha tocado directamente en los sindicatos. Entonces también habla de algunos toques estructurales que creo que comenzaría por ahí antes de entrar directamente a ver temas plenamente laborales que están con el sindicato. El sindicato, hay que recordar que hizo una protesta grande a finales del año pasado. Fue una demostración de poder del que sale y del que entra. No sé si percibirlo directamente en confrontación con este gobierno, pero digamos hizo presencia. Entonces creo yo que Joviel movió su ficha para que se pusieran el tablero, lo tomen en cuenta y en algún momento van a tener que tocar ese tema. Creo que el primer año tal vez no lo tomen directamente y tienen que haber un tipo de negociación de salarios, de temas de laborales principalmente. Es que pareciera que a nivel interno del Ministerio de Educación, desde aquella reforma del Currículo Nacional Base del 2012, que hay una especie de acuerdo político a nivel del sindicato, que el sindicato dice, bueno, cualquier reforma de política educativa, de currículo nacional base, de contenidos, la topamos sí, solo sí, todo lo administrativo y laboral se mantiene intacto, incluyendo pacto colectivo, incorporación de plazas temporales. Exacto. Entonces, lo que ha habido desde el 2012, el principio de 2013 a la fecha, es una especie de esa sesión de decir, si querés proponer rediseñar los contenidos del modelo educativo, dale. Pero todo lo relacionado con la política laboral y administrativa, no me lo toques. La rendición de cuentas no. Ahí es donde habrá que ver qué quiere decir una reforma educativa. Que la reforma educativa puede decir, miren, montémonos en la estructura que ya hay, aprendamos a coexistir con el sindicato y solo cambiemos los contenidos o las formas de enseñanza. Otra forma de ver la reforma educativa es decir, cirugía mayor al Ministerio de Educación y vámonos de cabeza contra el sindicato. Eso creo yo, al primer día de gobierno, estamos muy tempranos como para ver cuál de las dos va a ser la ruta. Y que resalta que no ha dicho nada de temas laborales. Exacto. Hasta el momento. Ahora, No, yo lo que digo es que es difícil hacer una reforma educativa significativa sin enfrentar a los sindicatos. ¿Por qué? El principal activo del Ministerio de Educación es el personal, son los maestros. Entonces, una reforma educativa de fondo no se puede hacer cambiando el currículum si tenemos maestros que solo el 12, 15% van a la prueba de matemáticas, por ejemplo. Eso me lleva al siguiente punto. El presidente también dijo, miren, a los corruptos, y lo dijo así, y ya saben quiénes son, les digo, hoy se termina la fiesta, básicamente, y vamos a iniciar una nueva era.
pareciera que está comprometido con la lucha contra la corrupción. ¿Realmente hay posibilidades de ganar esa lucha como él lo planteó? ¿Qué debería de suceder? Mario. Hubo dos gestos importantes. Uno fue haberse referido a la fiscal general directamente y de forma de sentido un poco de aliada. Es un tema que resalta, y el otro que era una comisión presidencial. ¿Cómo lo va a abordar? Está por verse. Entonces creo que estamos muy al principio para ver cómo lo va a desarrollar, pero definitivamente va a llevar un eje de ataque a la corrupción. Lo complicado ahí es que la corrupción tiene dos dimensiones, la judicial y la sistémica, digamos. Una cosa es continuar con la persecución para desarticular mafias dentro del Estado, y otra dimensión puede ser la reforma estructural del Estado. A ver, en la parte de justicia lo que puede hacer el presidente es, digamos, empoderar al fiscal y darle más recursos a la justicia. Nada más, no tiene otra opción. Y luego tendría que emprender reformas más estructurales. La verdad, confiamos y dependemos enteramente de la capacidad de gestión de la fiscal general y de los tribunales y del nombramiento de cortes en el corto plazo. Y otra variable más, que, por ejemplo, algunas modificaciones, y a mí me gusta la idea de abordar la lucha contra la corrupción como un componente desde el Ejecutivo, porque lo que ha pasado del 2014-15 a la fecha es que se ha visto lucha contra la corrupción exclusivamente desde el ámbito penal, y no se han abordado, digamos, las reformas estructurales para cambiar la forma como se hacen las cosas. ¿Dónde está un poco la complicación? Que regresamos al tema anterior, Congreso. Por ejemplo, una discusión tiene que ser, bueno, hay corrupción en las compras de insumos y adquisición de servicios. Sí. Okay, eso requiere una reforma a la ley de contrataciones del Estado. Eso va al Congreso. Se necesita, por ejemplo, cambiar todo el modelo de contratación de personal. Eso implica reforma de la ley de servicio civil, que la mencionó el presidente Yamatei, pero regresamos al Congreso. Ahí es donde creo yo que son ámbitos que escapan de las manos del presidente. Donde creo que sí puede haber avances, por ejemplo, apostar por modelos de ventanilla única. Es que es ineficiente y susceptible a la corrupción que para conseguir una licencia de importación, de construcción, yo tengo que hacer 14 pasos. O sea, eso se tiene que cambiar. Gobierno electrónico, apostar por más transparencia en las instituciones, certificaciones, es decir, esas acciones administrativas, operativas, se puede tomar con decisión ejecutiva desde el gobierno central. Nos quedan 10 segundos, así que les voy a hacer una pregunta directa a cada uno. ¿Cuál es el error que tiene que evitar el presidente Yamatei para evitar que su gobierno fracase? Edgar. Sencillo, no confrontar a la población y no plegarse a las fuerzas oscuras como lo hizo el gobierno anterior, que se fue de compras al Congreso. Yo creo que tendría que sí, y lo vimos desde el principio, evitar el tema de la polarización. O sea, eso le va a permitir tener más cintura para otros temas. ¿Felipe? En el debate, si hay que elegir entre la patria y los amigos, es muy evidente que hay que elegir a la patria. Muchas gracias por sus comentarios. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo miércoles.